Buenos días, compañeros. Como ustedes saben, me tocó hablar de ¿cómo se llama? Síntoma que me acaba de explicar el doctor, que no es una patología, sino es un síntoma. Me tocó el tema de angina de pecho. El día de hoy tengo el honor de estar con el doctor Antonio Cruz González, residente de angio de sábados, domingos y festivos de aquí del Hospital Valentín Gómez Farías, que me va a ayudar a explicar un poco mejor este tema. Y bueno, por cuestiones de la sana distancia y de cómo se llama, de cuestiones de tener un buen audio, nos vamos a quitar el cubrebocas solo por esta ocasión. Muchas gracias, Javi, por invitar aquí a este joven residente, porque ya me dijiste residente y me sentí bien joven. Ya adscrito, perdón. Me regresaste como 20 años. No, es que es pura juventud con usted, doctor. Gracias por invitarme a este tema. Comentaba antes de iniciar aquí contigo, y lo comentamos para el auditorio, la angina es una manifestación, no es una enfermedad. Entonces, la enfermedad es algo que está provocando esa molestia, ese dolor, y hay que recordar que el dolor que existe en el pecho no siempre es causado por un problema del corazón. Sí puede ser, si lo consideramos para bienes de estar alertas, lo primero el corazón, ¿verdad? Eso debe ser claro, porque se nos puede escapar en un diagnóstico tan importante. Las enfermedades del corazón, las enfermedades coronarias principalmente, son la causa número 1 de muerte en el mundo. Eso está muy bien ya estadificado, ¿sí? No es un invento mío ni del hospital, es una cosa que ya lo sabemos en el mundo, es el número 1 de muertes, ¿sí? Entonces, muchas de las muertes se deben a la falta de identificar o de que el paciente nos dé una molestia. Ok. Me decía, por ejemplo, y sobre todo en un país como el nuestro con tanta diabetes, que los diabéticos no tienen este síntoma, pues, o sea, no manifiestan este dolor precordial, por algunas situaciones por ahí que me estaba explicando antes de este video. ¿Me podría explicar un poquito más acerca Sí, de claro, eso? sobre todo el paciente con diabetes es el paciente que más va a presentar ausencia de angina, de dolor en el pecho. El término de angina, también hay angina en el intestino, ¿sí? Sí, entonces el tener una angina no es tener una enfermedad, es la molestia, ya lo mencionaba, el dolor precordial. Por eso se llama, hasta los términos médicos le decimos muy finamente, finolis, como decimos, angor pectoris, ¿verdad? El dolor en el pecho, ¿sí? Puede que el paciente no tenga el clásico signo de infarto, de dolor, más dolor en el pecho, más dolor en el hombro, sudoración, o que se ponga colores, el paciente empiece a ponerse morado. Puede que no lo tenga, ¿verdad? Pero si no es diabético, como me preguntaba Javi, generalmente va a tener dolor, ¿sí? Pero el paciente diabético, por sus problemas ya crónicos de daño al nervio, ya esa alarma, esa capacidad de respuesta del organismo está apagada. Entonces hemos conocido pacientes que tienen hasta 3, 4 infartos y no sintieron molestia. Qué peligroso. Muy peligroso para ese peligroso. tipo en especial de pacientes, ¿verdad? La neuropatía, del diabético hace esos signos. Y nosotros, por ejemplo, en una sala de emergencia o en una cuando nos llega un paciente con el dolor precordial, me explicaba algo del ABC para actuar o intervenir a estos pacientes. ¿Qué me puede decir acerca de esto, doctor? Sí, ya identificado como diagnóstico de un probable ataque de síndrome coronario, ¿verdad? Que ahora se ha englobado en este término, síndrome coronario, pues tenemos que darle las maniobras básicas de atención, ya sea encontraste a un paciente en su casa, encontraste en la calle, tú debes de saber un ABC de cuidados básicos de atención a un paciente. Cada letra significa que tienes que hacer una maniobra. El A de brindarle aire, que le entre aire a ese paciente con una simple maniobra de extender su cuello, su tráquea queda más libre y puedes quitarle hasta veces objetos que traen ahí en su boca. Y eso permite que entre el aire.
La B pues significa la ventilación. Si tú tienes esa capacidad en el entrenamiento y ves que el paciente no está moviendo su pecho, ¿sí? No está respirando, puedes darle ya ventilaciones boca a boca al paciente, ¿sí? Y si tienes ya la capacidad de determinar que no hay pulso a la vez y sabes que puedes no tener ni presión arterial, va a la C, que es la de la circulación. Hacer masaje cardíaco lo puedes hacer tú solo, ¿sí? Dar las dos cosas, tanto compresiones cardíacas como ventilación. Generalmente se maneja el 15 de dos ventilaciones, 15 compresiones, y esa ABC, así tan básico, puede ser suficiente mientras te puedas comunicar con la demás gente para que te sigan auxiliando a que consigan a los médicos, paramédicos que tengan más capacidades, ¿sí? Pero eso es lo básico. Lo avanzado, generalmente, si tú no eres socorrista, si tú no eres, en veces puedes hacerle más daño al paciente que beneficio. Eso lo tendrían que hacer gente capacitada, acreditada, o ya en una sala de emergencias. Y en cuanto al D, o sea, ya llegando a las drogas, al drugs que me explicaba, ¿qué medicamentos son los que le pueden ayudar a este tipo de pacientes? Bueno, primero que nada hay que ver que el paciente ya, si vamos para subir la presión, tenemos desde la adrenalina, todos los fármacos ya principales de resucitación, pues tenemos adrenalina, atropina, tenemos vasodilatadores, y tenemos ya cosas más avanzadas como son los anticoagulantes y ya el fármaco que se pasan por catéteres en veces, como son los se llaman fibrinolíticos, ¿sí? Perfecto. Sí, son terapias ya de gente que conoce más sobre el manejo avanzado. Si el paciente, la D también le explicaba que no nomás es de drogas, también hay que considerar el diagnóstico, platicábamos de diferenciar entre una angina inestable. Entonces, también tenemos la capacidad de saber eso, también tenemos un desfibrilador. Y hay veces que el paciente pues está en fibrilando, y si tenemos ese equipo, lo podemos utilizar. En la actualidad se utiliza hasta otra vez en la calle, porque ya paramédicos ya los llevan y pueden hacer esa maniobra de resucitar a un paciente desfibrilando, ¿verdad? ¿Sí? Tienes que tener pues el conocimiento de la herramienta y del diagnóstico para poder hacer este tipo de uso del desfibrilador, ¿sí? Entonces la D, acuérdense, es drogas y utilizar el diagnóstico, ¿verdad? Y en cuanto a su tratamiento, ya desde el punto de vista, y sobre todo tan interesante usted que es angiólogo, ¿cómo trataría o cómo se trata este tipo de síntoma, vaya, pues, o sea, independientemente pues de que, pues bueno, tenemos que puede ser por causas de unas dislipidemias, una isquemia trombótica, etcétera. Todos los factores de riesgo, Javi, pues deben de iniciar convenciendo al paciente, más que nada no a nosotros, sino al mismo, de que si es fumador, pues debe dejar el tabaquismo. Si tenemos ese tipo de pacientes que pues se la pasan comiendo lo que no, pues son hábitos nutricionales que deben de mejorarse. ¿Por qué? Porque el paciente puede volver a regresar, a recidivar con una angina, ¿verdad? Entonces, buen control de la presión, buen control metabólico de su azúcar, ¿sí? Esos factores de riesgo los tienes que poner al 1000, no al 100, porque en la actualidad ese paciente ya sufrió un insulto enorme al corazón. Ahora en los grandes centros de atención a pacientes con problemas coronarios, ya existe el tema de rehabilitación, rehabilitación cardíaca, donde les avientan al psicólogo, les avientan al nutriólogo, les avientan, o sea, a todo este tipo de personajes de salud que ayudan a que tengamos mejoras o rehabilitación para el paciente, ¿sí? Muy bien, ¿no? Eso es lo que más se recomienda en la actualidad, que no se olvide al paciente de que ya salió del infarto, váyase a su casa, no. Hay que estar sobre ellos, pegados. Ok, y otra cosa, o sea, por ejemplo, no, o sea, se trata nada más, bueno, con una buena nutrición, un cambio de hábitos, estilo de vida y medicación, pero no hay así como que una intervención quirúrgica o hay, no sé, algún otro tipo de procedimientos, o sea, sobre todo pues que ya nos llegó el paciente y
y siente así ese dolor opresivo y tan angustiante pues para ellos, pues no. El dolor siempre va a ser lo que más te va a arrimar a un lugar de atención, por supuesto, en cualquier entidad, cualquier enfermedad, el dolor es el que te lleva, ¿verdad? En este caso, si el paciente requiere por parte del cardiólogo que sea sometido a un cateterismo, ¿sí? Se le hace su estudio que se llama coronografía, donde ve cómo están las coronarias y si requiere se le hace una angioplastía o se le pone hasta algo que se llama colocación de un stent. Ah, okay. ¿Sí? Sí, he escuchado. Sí, Entonces, que eso ayuda a destapar las arterias, ¿verdad? El fierrito ese se queda por dentro, esa mallita, y la arteria coronaria queda abierta y previenes que vuelva a reinfartarse el paciente. Eso es lo más actual de manejo ya avanzado por los cardiólogos. Muy bien, Doc. Pues muchísimas gracias, le agradezco mucho. No, pues aquí estamos. Sus aportes. Muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos. Suerte. Buenas tardes, compañeros. A mí, como ya saben, me tocó el tema de angina de pecho. El día de hoy nos llegó un paciente a la sala de urgencias, el cual fue trasladado para acá, para la UCI, dado sus síntomas. Como ya vimos en el video anterior, la angina de pecho es un síntoma. O sea, lo que lo puede causar es cualquier patología, una dislipidemia, por ejemplo. En este caso, nuestro paciente con 42 años de edad, de nombre R, nos llegó con un dolor precordial de su lado izquierdo que se extendía y se irradiaba hasta el brazo. Una de las primeras cuidados de enfermería que tenemos que tener con este paciente es que lo tenemos que poner en posición semi-Fowler con unas puntillas nasales. Ahorita por cuestiones de cómo se llama, del COVID y la sana distancia, pues ambos estamos usando cubrebocas. Y bueno, aquí tenemos ya sus puntillas nasales con su respectivo oxígeno. Como nos mencionó el doctor en el video, lo primero que hay que ver es nuestra vía aérea y estar revisando sus respiraciones. Eso va a ser, en cuanto a nuestro primer cuidado, vamos a tener que ver la vía aérea. Una vez cuidada nuestra vía aérea, lo que también hay que ver es estar monitorizando nuestros signos vitales y muy en especial su saturación de oxígeno. Este paciente llegó con una saturación de 87% el día de ayer. Hay que recordar que estos pacientes normalmente vienen hipotensos y con una alta frecuencia cardíaca. Él el día de ayer traía, manifiesta que traía hasta 120, latidos por minuto, y ahorita lo tenemos controlado con una frecuencia cardíaca de 80. Esto también fue posible lograrlo gracias a la suministración de oxígeno que tenemos y bueno, controlando sus constantes vitales. Otra cosa muy importante es que vienen hipotensos, o sea, él manifestaba hasta hace unos minutos una tensión arterial de 80/60 milímetros de mercurio. Nuestro segundo diagnóstico va a ser el dolor agudo. Ahí, en estas acciones que vamos a implementar sobre este paciente, va a haber, tenemos que ver nuestros signos vitales para ver qué tanto dolor está sintiendo y ver en las hojas de las indicaciones qué medidas analgésicas vamos a suministrar, ya sea por vía intravenosa, preferentemente para que sea más efectiva, o vía oral, pero esto va a depender directamente de las indicaciones de nuestro médico. Debemos recordar que un paciente que siempre llega a una sala de urgencias, lo que lo mueve es el dolor. Entonces eso va a dar pie a que esté un poco ansioso y que esté pues muy alterado, pues porque es un dolor y está sintiendo un sufrimiento, y también puede llegar a presentar temor. ¿Por qué? Porque como es un dolor precordial,
pues ahora sí como se dice, o sea, está presintiendo que algo malo va a pasar, incluso puede pasar la muerte. Nuestro tercer diagnóstico de enfermería es el edema de miembros inferiores. Esto está relacionado con la disminución del gasto cardíaco debido a la angina. Entonces, bueno, generalmente estos pacientes tienden a acumular líquido en su parte baja y hay que vigilar pues este síntoma y ver también, controlar su ingesta de líquidos, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, y estar revisando todo lo que es sus eliminaciones urinarias, así como calcular sus pérdidas insensibles. Gracias. Nuestro cuarto diagnóstico es la alteración del intercambio gaseoso. Una vez controlado el dolor y el edema, procedemos a revisar periódicamente que nuestro paciente esté saturando de manera normal y sobre todo respirando de manera más controlada. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que hay algún esfuerzo extra, va a hacer que nuestro paciente se agite y se agote, y eso va a hacer que lo haga más ansioso y sea más difícil de controlar. Es muy importante esta parte, o sea, el intercambio gaseoso, ya que, bueno, nos asegura la integridad de nuestro paciente y sobre todo de su tejido del miocardio. Hay que checar muy seguido su saturación de oxígeno y sus constantes vitales. Se recomienda que se haga cada 2 horas, pero siendo una UCI, tenemos que estar vigilándolo cada 30 minutos o a reserva de otra indicación que diga el médico. Y nuestro quinto diagnóstico sería la ansiedad. Hay que estar, bueno, vigilando igual nuestras constantes vitales, como ya había dicho anteriormente, y estarle proveyendo información a nuestro paciente acerca de los procedimientos que se les está haciendo y hacerlo sentir en un ambiente de confort y sobre todo de mucha seguridad acerca de los procedimientos que estamos realizándole. Esto es muy importante. Un paciente que esté controlado es un paciente que a nosotros nos va a dar menos problemas y sobre todo va a ser un paciente que va a estar evolucionando de mejor manera para salir pronto de esta situación tan angustiosa que es para él. Por último, quisiera mencionarles que la angina de pecho, pues bueno, como ya nos dijo el médico en la primera parte del video, es un síntoma y generalmente se trata con medicamentos y con tiempo pues para que estos actúen. En dado caso de que esta angina de pecho sea se haga o se traduzca un problema mayor, hay que buscar otras alternativas como los stents o algún bypass coronario, pues en el cual, pues bueno, estos pacientes se van a tener que requerir una serie de procedimientos más avanzados. Bueno, compañeros, me despido de este video, no sin antes agradeciéndole aquí al super enfermero Roberto Pineda todas las facilidades otorgadas para realizar este video. Y pues no sé si nos quieras regalar unas palabras, Robert. Sí, muchachos, ¿qué tal? Soy el enfermero Roberto Pineda. De lunes a viernes trabajo Hospital Civil Nuevo. Sábados, domingos y días festivos trabajo aquí en el ISSSTE. Aquí en el ISSSTE estoy en el área de gine. En el Hospital Civil soy pediatra. Y quiero decirles que le echen muchas ganas a esta hermosa carrera. Sean enfermeros de vocación, de corazón, y la vida les dará muchos beneficios. Éxito a todos. Hasta luego. Gracias.